El Grupo Foro Asturias. Señor presidente, señorías, permítanme que vuelva a colocar los micrófonos a la altura de esta Cámara. Nos encontramos en el tercer y último debate de política general de esta legislatura. Aunque usted, señor presidente del Principado, es un escapista compulsivo, experto en buscar responsabilidades ajenas y rehuir las propias, hoy, le guste o no, toca contestar a una sola pregunta. ¿Asturias está peor, igual o mejor que hace 2 años y medio, cuando celebramos el debate de investidura del candidato Javier Fernández? Recuperemos algunos datos. La economía asturiana presentó en 2013, igual que en 2012, la mayor caída de su PIB de todas las comunidades autónomas, casi el doble de la caída de España. En los años de la crisis, mientras el PIB de España se redujo a 5,95%, el de Asturias se redujo el 9,5%, casi el doble. En los últimos 13 años, Asturias fue la segunda comunidad autónoma con peor evolución de su PIB, con un diferencial negativo de 8 puntos con la media española. El presidente del Consejo Económico y Social reconoce paladinamente en su informe el balance del año 2013 fue negativo para el mercado de trabajo, pues se destruyó un importante volumen de empleo. La tasa de paro en Asturias en 2012, 13 y 14, lo que va de 14, creció el 11%, mientras en España lo hizo el 7%. En términos de paro registrado, en el mismo periodo el desempleo aumentó el 6% en Asturias, mientras en España creció solo el 0,5%. Y Asturias en 2014 sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de actividad y en continuo descenso. Lo evidente no necesita demostración. Los indicadores económicos que, como usted dijo en su investidura, se han hecho desgraciadamente populares, vuelven a confirmar que Asturias como país y los asturianos como ciudadanos estamos hoy bastante peor que en 2012, porque caminamos a pasos agigantados hacia la decadencia socioeconómica y lo hacemos por la senda de la divergencia con España y con Europa. Pero hoy no voy a examinarlo a usted por las coincidencias o las discrepancias con el programa del Foro, sino que me propongo hacerlo por comparación con el texto de su propio programa de investidura, custodiado por el diario de sesiones de esta Junta General del Principado. Sobre este texto, me propongo examinar su responsabilidad a la luz de sus promesas presentadas el 22 de mayo de 2012 en este programa, del que decía: mi programa quiere superar la crisis y avanzar hacia un mañana que encierre porvenir. No habían transcurrido los 100 días de su mandato cuando sus voceros ya cantaban victoria. El Ejecutivo, presidido por Javier Fernández, ha solventado la grave crisis política de la región y dado respuesta desde las instituciones autonómicas a la gran recesión económica mundial. Estuvo colgado en la página web de su Gobierno. Lamentablemente, hoy comprobamos que no fue así. Y digo lamentablemente porque si usted hubiera dado respuesta a la gran recesión económica mundial, todos entenderíamos que después se sentara a descansar para contemplar lo hecho. Pero no lo hizo, no dio esa respuesta, pero sí que se sentó a descansar. Comencemos el examen. Javier Fernández, como candidato, prometió en 2012 ponerse de inmediato a la tarea de impulsar 6 acuerdos: recuperar la normalidad, aplicar austeridad que no se traduzca en exclusión social, ordenar nuestro territorio, el pacto que recupere competitividad y se traduzca en más y mejores empleos, para la excelencia cultural y para la regeneración política y la calidad democrática. Han transcurrido ya 28 meses. Es un Gobierno a la deriva que carece de apoyos estables y no tenemos más noticias de estos acuerdos. ¿Ya se ha puesto a la tarea? ¿No cree que se ha tomado con demasiada parsimonia su impulso? Tampoco hay noticias de otros compromisos del candidato Javier Fernández. Plan de modernización de la Administración, Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de la Universidad Asturiana, fomento de la conciliación, pacto demográfico, revisión de la Ley de Ordenación Territorial, refuerzo de la intervención y de la sindicatura, libro verde de participación ciudadana, sistema de integridad pública, plan de competitividad agraria y ganadera
y Agenda Asturiana por el Empleo. Son una docena y certifican simultáneamente su escasa actividad y la inoperancia de su Gobierno sin capacidad para cumplir sus propios compromisos. La primera cuestión fundamental para los asturianos es la defensa de los intereses de nuestro país ante el Gobierno de la Nación. El candidato Javier Fernández anunció que seremos coherentes con nuestra trayectoria, colaboración leal, colaboración y lealtad siempre, cuando sea necesario, toda la energía en la defensa de los intereses de Asturias. Fin de la cita. Desde el primer día, la respuesta a esta promesa es la división del Gobierno del Principado en la defensa de los intereses de Asturias. En tantas cuantas ocasiones la voz del presidente de todos los asturianos debería, al menos, hacerse oír en España. No me olvido de que Javier Fernández, cuando reclamé en nombre de Asturias los 230 millones de euros de los fondos mineros, dijo eso de que levantar la voz y reclamar respondía al estilo baballón y estéril de Álvarez Cascos. Pero ahora que el recurso está ganado, usted sigue sin aceptar su error y sin ser capaz de concretar esa devolución más allá de reconocer que le torean los insumisos. ¿Y no se le ocurre nada más? Por eso no acude a los actos de Estado donde debería estar, para hablar con todo el mundo o para recordar, por ejemplo, que el Gobierno de Rajoy adelantará la devolución de 1.300 millones de euros del rescate bancario, pero no es capaz de pagar los 213 millones de euros que por sentencia firme nos debe a los asturianos. Usted no está nunca en su sitio y no defiende con toda la energía nuestros intereses, ni en la minería, ni ante los cierres de las fábricas de armas, ni frente a la discriminación en las ayudas de la PAC, ni frente a la marginación de nuestras grandes infraestructuras, a pesar de que Javier Fernández prometía que con seriedad y lealtad, sin el oportunismo de otras ocasiones, vigilaremos para que no haya demoras injustificadas. Lamentablemente, su Gobierno ha callado demasiado ante unas demoras que son escandalosas y están aún ante nuestros ojos. No ha vigilado nada y esta es una de las razones por las que usted se ha convertido en el principal obstáculo para sacar a Asturias de la decadencia. Por sectores, comenzaré refiriéndome al de la economía. Javier Fernández aseguró que el primer desafío será resolver los 100.000 problemas con nombre y apellidos. Y más adelante precisó que todas las políticas anteriores confluyen en la lucha contra el desempleo, que será la prueba del 9 del acierto o del hierro del Gobierno. Sigue la cita. Para describir la situación, apuntó algunos datos. La tasa de desempleo en el primer trimestre de 2012 se eleva al 20,39%, altísimo porcentaje. La tasa alejada del 26,9% de Murcia o del 27% de Valencia. La tasa de población activa en el mismo periodo es del 51,3%, inferior en 8 puntos a la media nacional. Pues bien, estos parámetros, bajo su responsabilidad, han evolucionado de la siguiente manera. Mientras Murcia rebajó sus tasas de paro del 26,9 al 25,12 y Valencia del 27,32 al 26,19, Asturias incrementó la suya desde el 20,39 del 2012 al 21,02 correspondiente a la EPA del segundo trimestre de 2014. Nuestra evolución respecto a la media nacional es peor. Si estábamos 4 puntos por debajo, ahora estamos solamente 3,45 puntos por debajo. Y en cuanto a la debilidad extrema de la tasa de actividad, Asturias sigue hoy con el mismo diferencial, 8 puntos por debajo que el 2012. Es decir, los resultados de su etapa como presidente son mucho peores que los que tenía el candidato Javier Fernández en su investidura. Y nada digamos si recordamos que Javier Fernández aseguró que estamos en condiciones de convertirnos en la Alemania de España. ¿Qué queda de aquella promesa de convertir Asturias en la Alemania de España? ¿Qué queda? Unos renglones más adelante reconocía que la lucha contra el desempleo es el crisol de todo lo demás y será sin duda la prueba del 9 del acierto o el hierro del Gobierno. Pues vamos a hacer la prueba del 9. En mayo de 2012, cuando se hicieron las anteriores afirmaciones, Asturias tenía 97.459 parados. La cifra de desempleados el pasado 30 de septiembre era de 96.218. Es decir, de aquel compromiso suyo solamente se ha cumplido el 1,27%.
Y desde Foro les recuerdo que para convertirnos en Alemania, cuyo paro es del 6,7%, deberían encontrar trabajo 67.921 asturianos, por lo que al ritmo del presidente Fernández, Asturias tardaría 127 años y medio para ser la Alemania de España. Esta es la prueba del 9 del cumplimiento de su principal desafío. Y me permito añadir, parafraseando a Javier Fernández, que nosotros los de Foro no somos responsables del sainete triste en la lucha contra el desempleo de estos 2 últimos años, ni por acción ni por omisión. Estos monumentales fracasos de su Gobierno en la lucha contra el desempleo son el resultado de sus medidas microeconómicas en las diferentes áreas. Gracias a la política fiscal de este Gobierno, Asturias es ahora una de las autonomías con mayor presión fiscal y la sexta que más contribuye a Hacienda, pese a ser ya la 10ª en PIB per cápita. Una empresa valorada en 12 millones en Asturias, en Asturias paga por impuesto de sucesiones 140.000 euros en Asturias, en Cantabria 70 euros y en la mayoría de las comunidades autónomas españolas 6.000 euros. Los asturianos estamos entre los españoles que tienen los impuestos más altos, a pesar de que el 80% de las empresas de nuestro país piden tipos más bajos. El sistema tributario asturiano está agotado en sus posibilidades de incrementar la recaudación, al menos reiterando las subidas de impuestos. Solo es posible incrementar los ingresos si la economía abandona el camino de la recesión y frena las continuas deslocalizaciones por estar situados a la cabeza de la lista de las comunidades que pagan más impuestos. Usted no cree en sus propios presupuestos, no los ejecuta, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Su Gobierno prorrogó en 2014 la deuda del ejercicio pasado de 393 millones y solicitó en esta Cámara la aprobación de nuevas emisiones por 343. Total, 736 millones de euros. El 31 de agosto, según sus propios datos, habían emitido deuda por importe de 378 millones de euros, por lo que el Principado tiene pendiente de emitir deuda por importe de 358 millones de euros. Y, a pesar de ello, su ineptitud e inoperancia para ejecutar los gastos permite que a 31 de julio Asturias presente un déficit del 0,27%, mientras el conjunto de las comunidades autónomas ya han alcanzado el 1%. Es decir, usted ni come ni deja comer. Tampoco tiene palabra, y esto último no lo digo yo, lo dicen sus socios en la aprobación de sus primeros presupuestos. Los engañó una vez, pero no lo volverá a hacer. Ahora tiene que llamar a los bomberos de toda la vida, a los de la Entente Cordial, que tienen tanta responsabilidad como ustedes en la decadencia de Asturias. Además, quizá estos estén haciendo lo que dijo Mas Colell, consejero de Cataluña. La presión de Madrid puede hacer que ante los incumplimientos de algunas, Cataluña por supuesto, otras los compensen, que es precisamente lo que un año más está haciendo usted en Asturias a costa del crecimiento y del empleo del país. El candidato Javier Fernández afirmó que no descarto que de la evaluación del sector público resulten enajenaciones, fusiones y otras medidas. Ya pasaron 2 años largos y los entes públicos siguen sin fusionarse. Tenemos un sector público todavía mayor y más descontrolado. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, Asturias es la comunidad autónoma que presenta el menor grado de reducción global comprometida a enero de 2014, un 60%, frente al 85,44% del conjunto del país. La siguiente en la lista de incumplidores en la reducción del sector público es Cataluña. Y mientras esto sucede y se reduce la inversión productiva, usted sigue sin aclarar por qué usa el dinero público para tapar agujeros de gestión de 90 millones de euros en sedes o para avalar los préstamos incobrables de la inaccesible Zalia o de Sogepsa para el inacabado Boveso y para Lloreda, con 173 millones de euros que salen del presupuesto. Explicaba en 2012 el candidato Javier Fernández que nuestro modelo productivo es más sano, depende menos de la construcción y tiene una buena base industrial. Pues resulta que el sector industrial en Asturias, con el presidente Fernández, representa cada vez menos en el PIB regional, mientras en España
La evolución del PIB de la industria perdió entre 2008 y 2013 un 4,5%, en Asturias perdió el 18%. A su vez, las exportaciones de Asturias reflejan un retroceso, con los últimos datos de ayer, del 2,7% en el periodo enero-agosto de este año, que nos sitúa como la tercera región con peor evolución de España. A la vista de estos datos, no hay duda de que la industria asturiana camina por la senda de divergencia con la española. Y, mientras tanto, usted se dedica a encargar papelitos llamados estrategias en adjudicaciones directas a empresas de su confianza. Pasa usted por ser un experto en temas energéticos, pero con usted en el Gobierno los asturianos seguimos pagando la energía más cara, lo que penaliza enormemente a las grandes industrias que son vitales en nuestra economía. Asturias Diario desvelaba la semana pasada que las tres grandes empresas metalúrgicas pagarán en 2014 por el consumo eléctrico 100 millones de euros más que hace 2 años, y el coste eléctrico es un 33% más elevado en España que en Alemania. Cuando estas grandes diferencias acaben desembocando en problemas, pues hará usted como los demás casos, como en Coca-Cola, en las fábricas de armas, en Suzuki. En cuanto a Tenneco, para atribuir en serio al consejero de Economía lo de conseguir que la multinacional reconsiderara su decisión, y recordando que usted confesó que hace falta una desvergüenza que no tengo, tuvo usted que sufrir ayer un lapsus brutus, que diría un mexicano, y lo confundió con el comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, o tal vez con el eurodiputado Antonio Masip. Por favor, acepte un consejo. Antes de repetir aquello, mírese al espejo, antes de repetir aquello de que le molestan los gobernantes que se prenden en la pechera hasta las medallas que encuentran por la calle. Usted habló de deslocalizaciones y dijo las hemos sufrido. Mejor no diga hemos sufrido, diga las hemos apoyado. La deslocalización de Cajastur, trasladando su domicilio a Madrid y cambiando su nombre por Liberbank, fue pilotada por usted y apoyada por los asambleístas de la Entente Cordial. De entrada, esta deslocalización nos ha traído el cierre de 23 oficinas en Asturias, con despidos, con un ERE, reducciones salariales del 18%. Y además se pierden recaudaciones del impuesto de actividades económicas, IRPF de los puestos de trabajo, licencias, tasas, y se consigue que Liberbank, con todas las consecuencias que tiene, que no voy a detallar, empiece a pagar el impuesto de sociedades en Madrid. Es verdad que el impuesto de sociedades no está transferido y no afecta a las arcas autonómicas, pero usted y yo sabemos que todo esto tiene consecuencias a la hora de calcular las famosas balanzas fiscales. Y hay otra consecuencia, y es que mientras ustedes votaban esta deslocalización de Cajastur, creaban un impuesto a los depósitos bancarios en Asturias. Con lo cual, usted está practicando la siguiente progresividad. Peor imposible. Ha deslocalizado un banco asturiano centenario y ahora pretende gravar aún más a los ahorradores asturianos. Respecto al turismo, tenemos una clara diferencia de percepción. Para nosotros es importante. Para ustedes, no. La inexistencia de planificación, una incoherente o nula promoción, la pasibilidad ante los establecimientos ilegales es un rosario. Estamos mal comunicados por tierra, ni AVE ni autovías, por aire, sin conexiones suficientes y más caras, y ahora también por mar, con la cancelación de la autopista marítima a Nantes. ¿Qué competitividad podemos tener si cuesta más un billete de Iberia a Santander que a Asturias? Y rematan encima la jugada cuando crece el paro mucho más que en el resto de España, que la culpa la tiene el sector turístico. Usted, como candidato, aseguró que la consolidación de los sectores tradicionales, entre ellos la minería y la industria, es necesaria para fortalecer nuestro sistema. Sin embargo, durante su mandato, la minería se acerca a la extinción. Empresas como Unosa van dando tumbos de un lado para otro. La minería de suroccidente está a punto de desaparecer, llevándose por delante 400 familias, y en este caso es cómplice necesario el Principado, incapaz de gestionar la tramitación administrativa que permita solventar la incertidumbre que se cierne sobre los trabajadores de Degaña y de Ibias. No se ha firmado ni un solo convenio de infraestructuras con cargo a fondos mineros y el Ministerio tampoco ha concedido una sola subvención a proyectos empresariales. Y esto
De esto no ha abierto usted la boca, supongo que algo tendrá que ver la entente cordial a la que me refería antes. Si el candidato Fernández redujo los retos del campo asturiano a un genérico objetivo de un plan de impulso a la competitividad agraria y ganadera, el presidente Fernández nunca volvió a acordarse de este plan. Ayer reconoció que los pagos y los proyectos de desarrollo rural son esenciales para Asturias, como venimos sosteniendo en foro, y acusó al Ministerio de faltar a su palabra. Lo que pasa es que su consejera va a Madrid a aplaudir los cuentos del campo asturiano que le cuenta el Gobierno de Rajoy. Y hay un amplio dossier de las declaraciones de satisfacción por las asignaciones a Asturias. Luego resulta que cuando llega el dinero se acaban los cuentos, no salen las cuentas, y resulta que al final lo que su Gobierno se ha reducido es un Gobierno que va a Madrid a presumir de traer lana cuando realmente viene siempre trasquilado. El candidato Javier Fernández habla de la industria agroalimentaria y forestal, pero resulta que están cercenadas en los presupuestos. Habla de las nuevas tecnologías básicas para el desarrollo, pero no se ha esforzado absolutamente nada en la implantación de nuevas tecnologías en el medio rural. Y hablando de la Asturias rural, Javier Fernández, como candidato, pronosticó que ha de ser envidiada por su patrimonio natural y la ordenación inteligente de su territorio, pero su concepto se limita a la prohibición y a la persecución constante de los habitantes del medio rural con los instrumentos de gestión integrados en los espacios naturales que en este momento, según mis noticias, ya tienen presentadas 2.297 alegaciones a su normativa. También propuso que el conjunto de Asturias avance al mismo ritmo para consolidar una comunidad integrada, pero los desequilibrios son cada vez mayores y lo reconoce el alcalde de Navia, de su partido y presidente de la Federación Asturiana de Municipios. Me detendré en dos perlas de su política de infraestructuras. Javier Fernández prometió que la construcción de los accesos adecuados a Zalia constituirá una prioridad, pues Zalia sigue sin accesos, consumiendo deuda y despilfarrando recursos. También puso como ejemplo de mala medida la subida de tasas del Musel, pues la competitividad del Musel sigue seriamente lastrada por muchos años por esa subida de las tasas portuarias que traen causa de los sobrecostes y del crédito de 465 millones y de los contratos swap firmados desde el 2007. ¿Qué ha hecho su Gobierno para corregir estos graves problemas de financiación y de accesos que tiene el Musel? Le hago gracia de los detalles sobre su política de residuos y de Cogersa, porque hay una comisión de investigación en esta Cámara que tiene mucho trabajo sobre ello. Al referirse a la cultura, usted, como candidato, habló de que no se puede despreciar lo hecho porque sería un despilfarro, hablando de la recuperación del patrimonio. Pero ayer la palabra cultura no figuró en su diccionario y tiene explicación. Ha consentido que se caiga el monasterio de Cornellana, lleva toda la legislatura para averiguar la titularidad de San Antolín de Bedón, no hizo nada para evitar el expolio del archivo de Salamanca y en Grandas de Salime sus responsables tienen que pedir permiso para visitar el Chao de San Martín. En cuanto a bienestar social, usted prometió como candidato ocuparse de las personas dependientes y facilitarles unos servicios sociales de calidad. Pues bien, lo que se ha caracterizado es por los guadañazos en los servicios esenciales. Dos ejemplos, el recorte de las prestaciones a los parados y el recorte del gasto de dependencia. Y la cosa va peor. Las solicitudes de las familias que requieren esta ayuda de urgencia siguen incrementándose. En los últimos 6 meses, 400 familias asturianas se han sumado a la cola y así son casi 5.000 asturianos los que están en lista de espera mientras el Principado incumple los plazos legales por su propia incapacidad. Esto le lleva también a reducir el gasto en dependencia, que cae en 92 euros por asturiano, 17 menos que la media española. El número de personas con derecho a prestación se ha reducido en 3.118 casos. Y además de esta precaria financiación, las eternas promesas chocan con la realidad. 16 meses de espera, la ley marca 6, y un montón de expedientes atascados. Prometió usted un pacto demográfico que debatiremos en esta Cámara. Pues con usted hasta ahora viajes, reuniones, ruedas de prensa, pero medidas ninguna. La ponencia parlamentaria parece que se pondrá en marcha, que se va a poner en marcha recientemente, le queda muy poco tiempo para decidir o proponer nada.
Usted anunció en 2012 la puesta en servicio del nuevo Hospital Central con el campus de Sanidad. Pues bien, señor presidente, usted ha decidido oficialmente que el campus de Ciencias de la Salud se aplace esperando tiempos mejores. Y permítame una breve digresión al margen del Estado, de la región. Usted dijo ayer que el señor Casco se oponía a la construcción de Luca. Mintió. Y mintió porque entre 96 y 99 usted era diputado del Congreso y se supone que conocía los presupuestos generales del Estado, donde se incluyeron y aprobaron 18.000 millones de pesetas para iniciar la construcción del nuevo UCA con cargo al Estado y en los actuales terrenos del viejo UCA en el Cristo. Por intereses urbanísticos, no económicos ni sanitarios, el señor Areces, con su apoyo, se empeñó en llevarlo a la cadellada, con los resultados conocidos: mucha especulación de suelo, 10 años de obras, 100 millones de sobrecostes y los 450 millones, 75.000 millones de las antiguas pesetas, cargados al bolsillo de los asturianos, un dinero que nuestros vecinos cántabros se ahorraron para dedicarlo a otras inversiones regionales. Decía Javier Fernández que la educación es la principal inversión del futuro, pero su apuesta por la educación asturiana se ha saldado con unos recortes de 18 puntos en los últimos años, entre ellos las ayudas del 70% a los libros de texto. En cuanto a la formación profesional, que quería que fuera ejemplar, pues ya estamos a la cola en la implantación de la formación profesional en relación con otras comunidades y los convenios no se firman con las principales empresas de nuestra región. La universidad sigue sin tener la ley que usted prometió y sigue sin tener un marco de financiación estable, con una plantilla del profesorado cuya tasa de reposición no permite el rejuvenecimiento y una pérdida de alumnos que alcanza el menos 34% respecto a hace 10 años. Así tiene usted los servicios esenciales. El límite de tiempo me obliga a concluir. El pasado miércoles 8 de octubre saltó a la luz pública el caso Villa, a través de la noticia de un medio nacional de comunicación, según la cual, leo textualmente, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año al histórico dirigente del sindicato minero Soma UGT de Asturias, José Ángel Fernández Villa, por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. Fin de la cita. Desde entonces nadie ha facilitado la más mínima información. Y ayer usted mismo tampoco lo hizo, porque de sus palabras se desprende que sembró la duda incluso sobre lo que parecía una certeza, que era que estaba acogido a la amnistía fiscal. Sí, usted utilizó la palabra supuestamente, por primera vez. Durante estos días, en los que no ha habido información, algunos medios de comunicación afines a usted, como La Nueva España, dirigida por su aliado José Manuel Vaquero, y la TPA, dirigida por su subalterno en funciones, Antonio Virgili, han puesto en marcha una campaña de dosieres, rumores, insidias, falsedades y posiblemente calumnias, para salvarle a usted del caso Villa y salpicar a todos los demás que pasábamos por ahí. Estas conductas inmorales, le exhibiré el dossier, y ayer en el Consejo de Administración que le informen sus compañeros que se trató del dossier que distribuyó la TPA, que le informen sus compañeros en el Consejo de Administración. Yo le puedo dar lo que ha publicado la TPA en sus informativos, los días 10 y 11 de este mes. Estas conductas yo las considero inmorales o ilegales y considero que también entran en el capítulo genérico de la corrupción. Si usted quiere alardear de ejemplaridad, acepte también el pacto que le propongo, para que lo suscribamos en esta Cámara, para que suscribamos un acuerdo sobre el juego limpio, sobre las garantías para la información veraz y sobre la transparencia en el reparto del dinero de la publicidad institucional del Principado, de sus entes y de sus sociedades. Acéptelo. Demos ejemplo para hacer respirable en Asturias el clima de libertad sin amenazas y de respeto sin extorsiones que exigen los ciudadanos de este país. En cualquier caso, señor presidente, parafraseando al candidato Javier Fernández, para no utilizar ninguna palabra que se salga de los límites de la cortesía, parafraseando al candidato Javier Fernández, en la historia autonómica
Los dos esperpentos institucionales que ha sufrido Asturias, aclaro, el caso Río Pedre y el caso Villa, comparten ideología, siglas y hasta el mismo secretario general, aunque nadie le haya oído a usted pedir perdón ni avergonzarse. En este debate tiene usted una ocasión inmejorable para hacerlo. Yo le invito desde esta tribuna que lo haga. Y si no lo hace, permítame que sea yo quien me disculpe y me avergüence por usted. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Cascos, usted nunca falla. Es decir, usted es de fiar porque no cambia. Usted no dice, usted clama y no describe, usted impone y, sobre todo, no hace reflexiones, imparte lecciones. Y, naturalmente, la que ha impartido hoy es la de Asturias, que de la mano de los socialistas ya desde hace mucho tiempo camina no hacia la decadencia, sino que ya está prácticamente en el abismo, mientras un presidente neroniano pues toca la lira indiferente ante lo que está ocurriendo. Eso lo inserta todo usted en ese marco y luego viene aquí y afirma, y de esa manera suprime cualquier posibilidad de discusión. Se esgrime una serie de datos. Yo sé que usted no es partidario de los matices, pero déjeme decírselos. Oiga, que Asturias está, digamos, bajando más estos años que en los años de la auténtica recesión que el conjunto de España, 4 décimas. Sí, por año. Entonces, analicemos la cuestión, por ejemplo, la industria. Este año pasado, 2013, el sector metalúrgico, la producción o la fabricación de productos metálicos, el primero creció un 8%, el segundo un 6%, la química un 1 y pico por ciento, incluso el sector agrario, y, sin embargo, hubo una bajada respecto a la media general. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se produjo un colapso en la minería, como no se ha producido nunca en la relación a su producción. El tamaño ahora es otro, 6% de disminución de la hulla y 60 y tantos por ciento de disminución de la antracita por un conflicto que se generó entre el Ministerio y la empresa dominante y que existe en este momento un concurso de acreedores, unos administradores. Hay, por cierto, dice usted, achaca la responsabilidad a la Gobierno de Asturias. Hay que tener mucho valor. Hay unas fianzas que no se han depositado y los propios administradores no están en la idea de que eso se reactive. ¿Por qué usted exige eso al Gobierno? Pero puede continuar analizando y verá cómo incide en la producción industrial de Asturias que todos estos años esté bajando la producción termoeléctrica. Por ejemplo, este año ha descendido un 16% el año pasado. Y lo hice porque hay capacidad ociosa, pues por la no planificación que planteó la ley que usted aprobó y que Zapatero no cambió, por cierto, sobre todo porque ha bajado la demanda, y añadamos que ha sido, el pasado, estos años, un buen año hidráulico y también con el aumento de los regímenes de vientos, pero naturalmente usted me atribuirá a mí la responsabilidad sobre los asuntos meteorológicos y que hayan incidido de esta manera en la producción industrial de Asturias. Caída de empresas, mire usted, todos los años, 1,7 en estos años, prácticamente la media española. Tasa de actividad, sí, la tasa de actividad en este momento 7 puntos y pico por debajo de la nacional, pues lo está por debajo por razones distintas a los que lo estaba hace años, que eran más de otro carácter sociológico. En este caso, si usted analiza, seamos serios, analiza el número de pensionistas que hay en España, un 4,6 por encima de la media, pensiones de jubilación, o de incapacidad, un 1,6, si usted de verdad sabe y dice que en la tasa de actividad estamos hablando de la gente de más de 16 años que no trabaja y tampoco busca empleo, pues encontrará, si suma, que estamos ya con eso prácticamente en 6 puntos por debajo de la media del país. Bien, podemos seguir con este tipo de
de planteamientos hasta donde quiera. Quiero decir que todo esto son cuestiones que requieren matices para analizarlo como corresponde. Por supuesto, en lo de la ejecución presupuestaria, pues los ingresos, fíjese usted, fueron del 97%, hablo del año 2013, y los gastos del 96%, un nivel de ejecución muy superior a la media de muchísimos años. Ahora bien, yo podría, en lugar de decir y de hacer este tipo de cosas, pues utilizar las estadísticas como hace usted, como una piedra, ¿no? Y decirle, oiga, entre junio de 2011 y junio de 2012 aumentó el desempleo en Asturias en 14.107 personas. Y la afiliación a la Seguridad Social disminuyó en 17.530. Récord histórico interanual. Y estaba usted, en aquel momento, en la presidencia del Principado. Pero podemos seguir, porque usted aquí acaba de negar absolutamente todo. Oiga, no hay una estrategia industrial. Oiga, ¿y la suya? Porque usted tenía una estrategia industrial. Mire, el Gobierno de España acaba de sacar también una estrategia industrial, y yo la he visto, y hay cosas que me gustan y otras no, y las digo. Pues mira, estoy de acuerdo en esto, pero no lo niego, y no estoy de acuerdo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los asuntos energéticos. ¿Sabe usted lo que ocurre con la energía? Ya no vamos a hablar de lo que el otro día comentábamos cuando me preguntó en relación a la modificación en los peajes de alta tensión en el País Vasco y cómo perjudican a Asturias, pero es que antes hubo una serie de decretos relacionados con la cogeneración que inciden en Asturias. O sea, nosotros alegamos en todos, hablamos en todos estuvimos atentos. Y ahí le estoy hablando de Sidegar, en Arcelor, le estoy hablando de las propias cementeras, le estoy hablando de cogeneraciones de La Espina, de Minersa, de Cerámica del Principado, de Capsa, de la empresa papelera ENCE. De todos han sido perjudicados y nosotros hemos estado ahí, hemos hablado con las empresas, hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con el Gobierno, hemos alegado, pero a usted esos asuntos no le interesan. Usted sigue, no hay ni planificación industrial, ni hay planificación o no hay estrategia, no hay absolutamente nada. Igual que hablamos de eso, podemos hablar de otra cosa. También las obras públicas, pues ya se sabe que no hemos hecho promesas, en su caso, que yo no pude cumplir. Bien, de acuerdo. ¿Y usted? ¿Qué planteaba usted en materia de infraestructuras? ¿Lo recuerda? Pues, por ejemplo, el soterramiento, no ya en La Felguera, sino La Felguera, en Sama, en Ciaño, en El Entrego, en Sotrondio y en Pola de la Viana. Eso lo planteaba usted, es decir, un imposible medieval. Era peor todavía que el túnel inútil del Metrotren que también usted diseñó en Gijón. Claro, cuando habla de políticas industriales y, oiga, que usted decía que podemos ser como Alemania, oiga, espere, no estaba pensando en el corto plazo, ¿no? Ni en el medio siquiera. Pero es que, oiga, ¿y usted con sus políticas industriales? Pero, señorías, si lo que contemplaba en el programa, que por cierto llevó ante notario, eran políticas creativas, bueno, decía creativas en materia industrial. Y entre esas creativas había una que, en fin, un error conceptual suyo que demuestra el interés por ver las cosas y la capacidad para conocer cuáles son los problemas reales de Asturias, que según el cual el coste de extracción de la tonelada de carbón en Asturias era menor que el coste internacional, con lo que damos por resueltos todos los problemas de subvención. Pero luego es que planteaba explícitamente la entrada de capital público asturiano en la industria naval. Señorías, estamos hablando del vicepresidente de un gobierno que privatizó en Asturias, desde Arcelor, ENCE, Alcoa, la industria militar. Por cierto, planteaba usted cerrar la fábrica de La Vega y ya sabemos todo lo que pasó como consecuencia de ese conflicto con su propio partido y me achaca a mí no defender a la industria de defensa. Pero es que usted, que me achaca las deslocalizaciones, una que se ha ido a Japón y todo eso es culpa, naturalmente, del presidente de Asturias,
es que usted deslocalizó una empresa que llevaba más de 100 años en Asturias y la deslocalizaron ustedes. Sí, y hablo de Tabacalera. Y eso fue consecuencia de una decisión que tomaron ustedes respecto a una empresa pública. No es una multinacional japonesa que en un momento decide marcharse de España. Eso lo hizo usted. Lo hizo usted. Viene aquí a reprochar ese tipo de cosas. Y habla de política universitaria. Una persona que llevaba en su programa y que dijo una y otra vez, oiga, lo que dijo usted, que iba a crear, ¿cómo se llamaba? La Universidad Tecnológica de Jovellanos en Gijón, con campus en Avilés, en vinculación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y donde se harían también estudios humanísticos al estilo de los coles británicos. No sé, eso es una greguería de Gómez de la Serna. Eso no es un programa electoral. Y dice, no, es que el sector autonómico usted no lo ha disminuido lo suficiente. ¿Y usted qué quería hacer con él? Aparte de privatizar alguna cosa que le interesaba, como la ITV, que, por cierto, da más recursos que los que nos permitiría ahorrar si amortizáramos deuda con ella y ahorramos intereses. Dígame usted, ¿qué pretendía? ¿Cómo puede venir y plantearnos ahora que tuvimos algo que ver? En el caso concreto de Liberbank y de Caja Asturias, había 45 cajas. ¿Cuántas quedan? Y, sobre todo, ¿cuántas están al frente desde el punto de vista accionarial del banco que controlan? ¿O en el banco en que se incluyen? ¿Cuántas? Pues 4, 5. Una de ellas es Caja Asturias. ¿Qué planteamientos hace usted en relación a eso? Pero claro, cuando hablaba, y vuelvo a lo anterior, en relación al sector público, es que usted habría oficinas, señorías, para la exportación, habría oficinas, y era un poco hanletiano aquello, pues no sabía muy bien dónde. Decía, bueno, una en América Latina, no sabemos si en México o en Buenos Aires. Oiga, hay más distancia de México a Buenos Aires que de aquí a Ciudad de México. Otra no sabía si en Budapest o en Praga. Hay una tercera. No, en el caso de Oriente Medio ya la dificultad era mayor, porque ahí no sabía si era en Dubái, si era en Omán o si era en Qatar. Y resulta que esta misma persona que planteaba estos asuntos era el que en otro momento nos decía, oiga, en Bruselas no va a haber representación asturiana, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores nos diera para estar esa representación, estuvieran 2 personas en un espacio concreto y con una renta anual de 10.000 euros, naturalmente. Eso lo hacía usted, que luego de las pasadas elecciones pues se fue de europeísta, ¿lo recuerda? Y hablaba en Europa, además, o hablaba de Europa, no, en Europa no habló nunca, porque nunca fue. Hablaba de Europa en el sentido de que había que ir a la convergencia fiscal. Es decir, el mismo ciudadano que nos plantea aquí que tenemos una situación fiscal prácticamente desastrosa y que hay que procurar la competencia, que promueve la competencia y el dumping fiscal en España, quería evitarlo en Europa. Por cierto, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, quiero decirle, usted planteaba este tipo de cosas. Usted era absolutamente irreal. Todo usted es un presidente fallido de un gobierno fallido en Asturias y tiene que asumirlo alguna vez. Y en materia fiscal quiero decirle una cosa concreta. Usted me regaló, tuvo el detalle de en aquel momento, pues entregarle al presidente de la Cámara un libro sobre fiscalidad. Perdón, voy a recoger las. Si me lo permite. Sí, un libro sobre fiscalidad, libertad económica en España 2013. Se titula ¿Por qué fracasan algunas regiones? Bien, lo leí. Y verá, en este libro pues, firman Francisco Cabrillo, uno de los autores, es director de Libertad Digital, Rocío Albert, que es ahora, o era en este momento, directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid y profesora de Economía, Rogelio Biazzi, también asesor en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Julio Pomés, un fundador y presidente del intangibilismo que escribe crónicas en el ABC
y, por cierto, donde dice cosas como, por ejemplo, no sé si usted las comparte, que aunque sea legal, porque las Cortes lo aprueben, el aborto, no es legítimo, porque no se encamina vía eugenesia hacia el nazismo. Bueno, eso es lo que plantean estos señores, no importa, ya se sabe que se puede ser muy liberal en economía y muy conservador o otra cosa que tendría que llamarle quizá en todo lo demás, porque desgraciadamente, y es una lástima, la palabra liberal ha sido secuestrada por gente que no lo es en absoluto, muy poco liberal. Bien, la tesis del libro, que define muy bien el pensamiento del señor Álvarez Cascos, consiste en que algunas regiones fracasan porque tienen unos altos niveles de regulación económica. Y naturalmente Asturias está atrás, la número 15, porque la tesis insiste en que eso es consecuencia de que ha habido gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas en ellas. La primera es Madrid y bueno, luego está Canarias, Murcia, Valencia, a la cabeza, lo que, en fin, entraña alguna duda o entender que esto sea bueno desde el punto de vista, hablo del desarrollo económico. Pero luego, cuando venimos a Asturias y leemos que la puntuación obtenida por esta comunidad la ubica en las últimas posiciones del ranking y resulta de una combinación de valores altos en distintos indicadores. Por ejemplo, educación. El indicador de educación para Asturias alcanza un valor de 0,615, el 11º más elevado de las comunidades autónomas. Esta puntuación, que indica una presencia media-alta del sector público en este sector de actividad, se sitúa un 10% por encima de la mediana. Bien, en educación pública estamos un 10% por encima de la media española. ¿Usted quiere bajarlo? Dígalo. Yo no, desde luego. En sanidad, el nivel de regulación también es bajo en relación con los requisitos para instalar una farmacia y para instalar una óptica. En cambio, ese nivel de regulación es alto en relación con los requisitos para la autorización de instalación de centros sanitarios y para su funcionamiento, alcanzando en este último caso la regulación más rigurosa en la materia de las comunidades autónomas. Bien, pues yo pienso que efectivamente para la apertura de establecimientos sanitarios la regulación debe ser alta. Vivienda. Asturias tiene un ratio de viviendas de protección oficial con relación a la población alta. Usted quiere bajarlo por lo que veo, yo no, quiero mantenerlo. Gasto público, ahí dice que estamos en la mediana. Deuda pública, Asturias, al igual que el resto de las comunidades autónomas, ha incrementado su nivel de deuda, pero lo ha hecho en menor cuantía que la mayoría de las comunidades autónomas. Que, por cierto, usted habla de la deuda. La deuda es consecuencia de los déficits. Eso es. Primero hay déficit y eso se convierte en deuda. Y nosotros estamos cumpliendo con los niveles de déficit. Usted planteó, recuérdelo, un déficit del 3,6% cuando era el 1,3% el que se fijaba y viene a reprocharnos a nosotros en este sentido y a hablar de la deuda. Pero, ¿cómo se atreve? Yo creo que su ignorancia en materia presupuestaria, perdóname que se lo diga, es espesísima. Pero y luego cuando hablamos de impuestos, dice, te digo, literalmente, Asturias ha eliminado el impuesto de sucesiones. Luego sigue, pero con esto, pues como comprenderá, con esto ya no podemos continuar, porque fíjese, el rigor del libro, lamento que se haya gastado un dinero para comprarlo, porque dice que hemos eliminado el impuesto de sucesiones. Bueno, no tendría usted oportunidad en ese caso de hacer lo que dijo que iba a hacer y luego no hizo, que era, cuando gobernara, bajar el impuesto de sucesiones porque crearía más riqueza y añadía, se lo he dicho alguna vez, sin olvidar la paz y el bienestar que van a interiorizar los herederos por esta medida. Y llevó esto al notario, ¿no? Menudo, en fin, menuda coña que tendría el notario cuando si se leyó estos asuntos. Usted también comentaba que bueno, yo recojo por lo visto las medallas y me las pongo. Oiga, mire, créame sinceramente, a mí no verá que ninguna persona, ni grupo, ni parlamentario, ni mi partido pueda escribir una cosa como esta. En 2011, Foro ganó las elecciones y Francisco Álvarez Cascos fue investido presidente del Principado. Aquel triunfo de la rebeldía es inseparable de la figura irrepetible de Francisco Álvarez Cascos, porque quien votó a Foro votó una trayectoria, un ejercicio ejemplar de la actividad política y en la relativa a Asturias un compromiso sin precedentes, reflejado no en palabrería vana,
sino en hechos concretos. Muy bien, y usted encantado de conocerse, por lo visto. Es que, en fin, podríamos seguir por ahí, pero, oiga, se ha dicho aquí algo que no voy a pasar por alto, como comprenderá, en relación a la corrupción, al caso de Fernández Villa y aquello de explicaciones, más explicaciones. Oiga, si usted quiere debatir aquí sobre corrupción, estoy dispuesto, cuando quiera, y usted y yo, cuando quiera, porque yo le pregunto a usted ahora, ¿qué no estaría diciendo usted aquí? Y fíjese que nunca he sacado estos asuntos. ¿Qué no estaría diciendo usted aquí si yo estuviera en un sumario donde un señor que se llama Correa dice que le dio usted o que le puso usted en contacto con AENA y donde hizo buenos negocios y ya sabemos lo que pasó en AENA y lo que hay ahí? ¿Qué no estaría diciendo usted aquí si yo tuviera una empresa que hubiera establecido contratos con otra empresa, en este caso también del señor Correa, por asesoramiento donde usted o su empresa le facturara 69.000 euros por facturación? ¿Qué no estaría diciendo usted si a mí me achacara la policía que mis siglas fueran las de el mayor perceptor de toda una trama de corrupción? ¿Qué estaría diciendo usted si el tesorero del Partido Popular le estuviera diciendo que yo había recogido las cantidades anónimas que traían los empresarios a la sede del PP? O si hubiera escrito lo que usted mismo recibía y dijera además, escribiera además que era usted el que organizaba aquel asunto del reparto de sobres. Sin ánimo exhaustivo, se le digo esto. ¿Qué diría usted si yo desde un ministerio tuviera una relación con una persona o con la que luego me casaría y hubiera estado comprando arte a esa persona, hubiera estado comprando cualquier bien, cualquier asunto en una empresa que dirigía? ¿Qué Savonarola sería usted aquí? ¿Cómo se atreve a venir y sacar estos asuntos? Hágalo cuando quiera. Cuando quiera estoy dispuesto a hablar aquí, usted y yo, y de lo que quiera, y con toda la transparencia, con toda la que quiera. Puede usted seguir con sus insultos, que es lo cotidiano y lo que ha traído usted a Asturias. Usted dice, oiga, no hay normalidad en Asturias. No, claro que no hay normalidad, porque no puede haber normalidad ni con usted en el Gobierno, y ahora lo sé, ni con usted en la oposición, señor Cascos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, le dije al comienzo de mi intervención que usted era un escapista compulsivo. Quien haya escuchado esta intervención podrá confirmar que usted no ha hecho una sola referencia a lo único a lo que tenía que haber hecho referencia, que era a su programa de gobierno y al resultado de la gestión de su gobierno. Ese es el debate del Estado de la región. Es más, usted lo que ha demostrado es que conoce mejor el programa de gobierno de Foro, para lo bueno lo conoce mejor, es lo único que cita. Y ya se ha olvidado del suyo propio. Ya se ha olvidado del suyo propio. Y no voy a entrar al trapo, señor presidente, porque usted está no ya devaluando este debate, usted está falseando este debate. Este debate es sobre usted, sobre su programa y sobre su gobierno, no sobre los programas del resto de los grupos de la oposición. Es un fraude lo que usted está haciendo en esta Cámara. Y es un fraude porque lo que suele hacer es lo que aprendíamos los guajes cuando andábamos detrás de las lagartijas. Usted es un experto en la táctica de la lagartija. La lagartija, cuando se ve acosada y pierde el rabo se sigue moviendo, pero la lagartija ya se escondió por su lado. Y usted está siempre con los rabos que se mueven. Y usted va dejando rabos que se mueven para que no se hable de lo principal, de lo suyo, que es que usted está instalado en un sillón, no está haciendo nada, no responde de lo que no ha hecho y pretende endosar a los demás las culpas y las responsabilidades
de lo que está sucediendo. Repito, no voy a entrar al trapo contestando a sus insinuaciones, a sus manipulaciones y a sus falsedades. No puede usted quejarse de que la oposición le critique, señor Fernández. No puede usted quejarse porque, como dice ya una cita relativamente reciente, pero que ya se está convirtiendo en clásica, un gobierno no puede quejarse de que la oposición le responsabilice de la sequía si ese gobierno se atribuye la lluvia, que es lo que hace usted. Usted se atribuye la lluvia y luego critica a la oposición de que le responsabilice de la sequía. Yo quiero mantenerme fiel a la esencia de este debate. Quiero mantenerme fiel a la esencia de este debate porque si yo le hablo de que este Gobierno no ha ejecutado el endeudamiento autorizado, me gustaría que me dijera por qué tiene usted 358 millones de euros pendientes de ingresar y, como consecuencia de ello, de ejecutar. Yo le hablo de una estrategia industrial que es todo lo contrario de un plan. Y usted no quiere hacer planes, porque usted no quiere estar en el Parlamento. Usted huye del Parlamento y tiene sus motivos para huir del Parlamento, porque usted ya no tiene estabilidad parlamentaria. Es un gobierno a la deriva y es un gobierno que ha perdido ya, según las cuentas de nuestro grupo parlamentario, 135 votaciones. Usted no está gobernando, usted está atravesando otra etapa, como la que atravesó en el Congreso y en el Senado durante tantos años, durante 15 años, en la que está atravesando otro periodo de descanso, pero en ningún caso está gobernando. Y claro, cuando uno no gobierna y no tiene resultados y encima no tiene mayoría, lo último que quiere es venir a este Parlamento. Entonces, cambiamos los planes que se debaten en esta Cámara por las estrategias para las fotos y para los medios de comunicación. Y así, con la estrategia industrial y con todo lo que está sucediendo en Asturias. Yo, señor presidente, con todos los defectos que usted me quiera atribuir y con todos los aciertos que usted no me reconozca, estoy acostumbrado a trabajar duro. Y eso, pues, me gustaría que usted tuviera el atrevimiento de ponerlo en cuestión. Y, además, trabajando duro, creo que los asturianos juntos podemos salir adelante. Pero usted, en cambio, cree que solo podremos sobrevivir de las ayudas, de la resignación, de las subvenciones y de la propaganda, porque usted cree que ha solventado la grave crisis política de la región y estamos sumidos en la peor de las crisis políticas con un gobierno sin mayoría a la deriva. Usted no está dando respuesta desde las instituciones autonómicas e incluso dice que es que no tienen capacidad de respuesta las instituciones autonómicas. Usted no está preservando los servicios esenciales, ni la sanidad, ni la educación, ni el bienestar social. Usted no respeta ni sus propios compromisos, por ejemplo, el compromiso de dejarnos como Alemania. Usted solo está dispuesto a sacrificarse en el sillón para mantenerse y que no cambie nada. Representa usted el pasado, la continuidad, el continuismo del pasado, el inmovilismo más rancio. Usted no cree en los asturianos, más bien se pelea con ellos y procura no sudar la camiseta y no dar la cara por ellos. Yo creo, señor Fernández, que Asturias necesita otro presidente y basta escuchar las intervenciones que usted ha hecho hoy en esta Cámara para que los asturianos que no tengan compromisos de forofismo con sus siglas pueda estar de acuerdo que usted no está capacitado para ser un presidente de gobierno. Para estar de presidente de gobierno, sin duda, lo ha hecho durante muchos años, es un experto. Para ejercer de presidente del gobierno, pues no. Y por si había alguna duda, yo tenía alguna duda de si esa estrategia de la que hemos visto muchas pruebas en los últimos días en la Nueva España o en los informativos de la TPA sobre filtraciones referidas y dosieres del hijo de José Ángel Fernández Villa, de José Antonio Postigo, telediarios de la TPA, sí,
No, usted no tiene nada que ver con la TPA, ni tiene nada que ver tampoco con Antonio Virgili. Mire usted, no piense usted que somos tan ingenuos, pero escuchándole a usted, las bellaquerías que usted ha dejado desde esta tribuna en su última intervención, haciendo citas que son absolutamente falsas y que yo no se las voy a reproducir, no se las voy a devolver, porque yo en mi vida he reprochado a nadie ni he utilizado el rumor, la filtración, la insidia y la calumnia. Jamás, jamás, señor Fernández. Pero usted lo hacía hasta ahora de una manera aparentemente invisible, y hoy lo ha hecho esta tribuna, lo ha hecho visible. Lo ha hecho visible desde esta tribuna. Mire, señor Fernández, todo el mundo medianamente informado sabe en Asturias que usted ya sabía antes de que publicara El País esa noticia. Y lo sabían en La Nueva España. Y esa noticia no la publicó La Nueva España para que usted al día siguiente a las 11 de la mañana le diera la primera noticia a los asturianos de que usted tomaba medidas drásticas. Así es como se hacen las cosas en Asturias. Así es como se hacen. Y usted sabrá mejor que yo quién envía los dosieres a la TPA. Lo sabe perfectamente y, en todo caso, está en condiciones de saberlo. Porque a usted lo que le interesa es que, a través de una estrategia de propaganda y comunicación, usted pueda salvarse y los demás estemos bajo sospechas. Pues bien, por mucho que usted se empeñe, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, quien ha tenido relación para que puedan existir responsabilidades políticas es quien tiene que ver con los nombramientos como senador, como diputado autonómico, como consejero de UNOSA, y todo eso tiene mucho que ver con las responsabilidades del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, no con ninguno de los demás, que no compartimos, en todo caso, más que el respeto por los líderes de los sindicatos mineros, a los que yo reitero en este momento el mismo respeto y el mismo reconocimiento. Y, por lo tanto, señor Fernández, tiene usted mucho que informar. Le he pedido desde esta tribuna que informe, porque si usted cree que con esa medida drástica usted ha resuelto algo, mire usted, yo me he tomado la molestia de leer lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Me he tomado la molestia de buscar esta cita y se la recuerdo para que usted la ponga en relación con esa decisión drástica que ayer suavizó hablando del supuestamente, que dice: la expulsión y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados solo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado y el derecho a formular, en su caso, el recurso interno. A la luz del Estado de Derecho, basado en nuestra Constitución, me gustaría que usted explique la conducta de estos días. Muchas gracias. Gracias. Señor diputado, usted me pide responsabilidad a mí de lo que ha pasado. Dígame qué es lo que quiere que diga. Dígamelo. ¿Qué quiere que diga? Que lo sabía, que sabía ese asunto. ¿Quiere que lo diga? ¿Es eso lo que me pide? ¿Pero de qué está hablando? Oiga, curioso. Les voy a recordar algo, algunos no se acordarán. Fíjate, últimos años.